Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. De nuevo con ustedes, de nuevo un programa de Vidas con Luz. Teníamos muchísimas ganas, ciertamente, y lo voy a decir durante varias semanas, porque han sido meses difíciles para mucha gente y también para nosotros, porque queríamos estar con ustedes con invitados nuevos. Bueno, les ofrecemos un invitado hoy. Quizá alguno de ustedes que haya podido ver también los programas que se han vuelto a reemitir, o hace año y medio, dirán, pero si este personaje ya le vimos. No es el hermano, es que son dos hermanos. Tuvimos un programa con Francisco y hoy tenemos un programa con Ángel. Ángel y Francisco son gemelos, y como él nos va a decir ahora, se aprende mucho de ver a uno repetido todos los días en la casa, ¿no? Bueno, pues tenemos con nosotros a Ángel Guirao Ferra. Eso es. Lorquino. Pero ya vives en Murcia mucho tiempo. Pues 43 años aproximadamente. Muy bien. ¿Qué decías tú en ese comentario que nos haces, que se aprende mucho de tener a uno, porque todo se aprende en nosotros, ¿no? Efectivamente, el convivir con un ser justo que nace contigo, que yo creo que incluso lo ves antes de nacer, pues desde un punto de vista genético ya estás entrando en el nosotros. Y si el hombre es relación, pues es como una vacuna, te prepara estupendamente para luego querer entenderte con los demás, aunque luego te das cuenta que con él te entiendes mejor que con los demás. Con él casi no tienes que hablar y con los demás hay que dar muchas explicaciones. Ya os habéis pateado dentro del vientre de tu madre. Pues sí, seguramente. Sí. Ya habéis compartido. Bueno, este es el momento de vuestra primera comunión. Ángel, de los inicios de Lorca, de esa vida infantil, porque vais a un colegio religioso, sí, y ahí aprendéis las primeras letras, digamos, de la fe, de la religión. Sí, en realidad nosotros somos una familia normal, de la década de los 50-60. Que primero nació una hermana que falleció, ¿no? Falleció, al poco de... Sí, entonces, Marigel. Eso yo creo que marcó profundamente a mis padres, porque tuvieron, bueno, cuando se te muere un hijo, pues prácticamente crees que se van a morir todos. Entonces, ¿Qué tiempo tenía? Tenía 1 año y medio. Ajá. Entonces tuvo una fiebre, una enterocolitis, no había penicilina todavía y se murió. Entonces yo creo que mis padres ya vivieron pensando que nosotros íbamos a morirnos también, ¿no? De hecho, les dimos un gran susto porque ellos esperaban otra niña rubia como Marigel y vinimos 2 negritos, porque veníamos un poco con falta de oxígeno, y 2 chicos, ¿no? Y además herniados y llorando, o sea, le dimos mucha caña, ¿no? Nos espabilamos. Y bueno, pues eso hizo que mi padre se pusiera las pilas. Entonces él, incluso como era director de un periódico, ya se procuraba tener a un pediatra en la plantilla del periódico, porque siempre, oye, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Para que tuviéramos la posibilidad de que tampoco nos pasara nada, ¿no? Y después, pues, en esa familia la madre es la que te enseña a rezar, aunque el padre es el referente moral y el que quiere decir las cosas, pero la madre es la que te enseña a rezar. Y mi madre era una persona que tenía las ideas muy claras. Ella decía, si tienes un problema, vete al sagrario y explícale lo que te pasa y después tú ya pon todos los medios que haga falta, ¿no? O sea, si tienes que aprobar, no le vayas a pedir que te apruebe, tienes que estudiar, pero en fin, encomiéndate, ¿no? Y luego también tuvimos la suerte de estar rodeados. Yo adoro a las monjas para mí son un ejemplo de caridad, de entrega, es algo insólito. De hecho, son mujeres y no en vano la mujer tiene, en el ámbito que estamos, tiene un significado, es la criatura más perfecta. Tiene un plus también Yo creo que toda mujer, por el hecho de ser madre o ser madre en potencia, la posibilidad de la maternidad les da una fortaleza, sí, tremenda, psicológica, pero además también una capacidad de amor diferente. Yo de broma, y aunque esto no es científico, soy médico, pero lo que voy a decir no es científico, pero como estoy prácticamente oyendo constantemente, el médico, eso de los 2 oídos para oír y y la boca para hablar, lo ejerce. Pues siempre estás escuchando, preguntando, ¿qué le pasa? Y ya el paciente se explaya. Y habla de todo. Entonces yo cuando quiero explicarle y decirle a la madre, que es casi siempre la que más se enfrenta a la enfermedad con el hijo, que no se preocupe, que lo hace muy bien, le digo, mire usted, además ustedes tienen un privilegio genético, porque el hombre es XY y la mujer es XX. ¿Qué es una Y? Es una X coja.
Entonces, por favor, sean ustedes benevolentes, porque en ese trazo genético nos falta a lo mejor la generosidad, la dedicación a los demás, la capacidad de ver el sufrimiento, la acogida, la entrega, la dedicación. Y entonces, pues ya nos empezamos a reír y... A partir de ahí, una confianza tremenda. Confianza, sí. Te decía, en el colegio eras de San Francisco, de las hermanas de San Francisco. De San Francisco, que ahora es la sede del Paso Azul. Nosotros como lorquinos somos azules, hemos salido en los etíopes. De hecho, la primera canción que aprendimos a tocar, mi hermano a la guitarra y yo al laúd, fue Las Caretas, que era pues la canción de los azules. Y entonces me acuerdo que mi madre le dijo al maestro Guevara, esa canción es la primera. Y entonces fuimos a mi abuelo, que era un azul también enorme, y nosotros la primera, mil ha sido, dos ídola, Aquí tendríais 13 años, 15, 14. Sí, menos, sí, ya. Sí, sí. Yo tengo que decir desde que a mí me tocó el instrumento más difícil, porque claro, mi hermano tocaba pim, pam, pam, la mayor, mi mayor. Tú tenías que puntear. Yo tenía mil ha sido, dos ídola, y había que aprendérselo. Y eso yo creo que me ayudó mucho, porque luego me di cuenta de que las cosas que valen, que merecen la pena, cuestan trabajo. Entonces, eso fue para mí también un acicate de poner un... Es que desde pequeño se aprende todo. Cierto. Pero es lo que decías tú también, que bueno, tu madre, bueno, pero también lo que es la familia en sí. Sí, yo creo que hoy día, yo lo estoy diciendo muchas veces, nos quejamos de muchas cosas, trabajamos por muchas cosas para mejorar el mundo, etcétera, pero creo que hoy día hay una carencia tremenda de trabajar la familia, porque es el lugar donde la persona aprende todo y nace todo y se le ama por lo que es, ¿no? Es el lugar donde se nace, donde se crece, donde uno se va y luego se vuelve, y donde realmente es donde tú vales por lo que eres, no por lo que tienes. Entonces, en aquella época era muy fácil eso, porque aunque no vivíamos en la misma casa, pero vivíamos a 50 metros, entonces mi madre en eso tenía un protocolo genial de que había que ver a los dos abuelos, íbamos a verlos, y con los primos. Entonces, esa relación familiar siempre la guardamos como un tesoro. De hecho, yo creo que en el organigrama de mi cabeza está Dios, la familia, el trabajo, los demás, y luego yo. Lo que pasa es que el yo muchas veces crece y empuja. El yo suele crecer muchas veces y ahoga a otras. Sí. ¿Por qué medicina? Porque no era tu intención. No, es cierto. Yo a la edad de 16 años, no sé por qué, ya leía El criterio de Balmes. Entonces, siempre me había preocupado muchísimo el tema de la verdad. La verdad, y yo quería ser filósofo. Pero en preuniversitario, pues hubo a mi grupo, al grupo de sexto C, le tocó una beca sobre hacer cirugía experimental en animales. Y entonces aquello, bueno, la biología me atrajo, además, en biología creo que saqué una buena nota, y la vida en realidad era un interrogante para mí. Entonces pensé, bueno, si yo quiero conocer al hombre, el hombre siempre ha sido para mí el gran interrogante, y creo que ya lo he resuelto a líneas generales, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a empezar por el ámbito biológico. Lo que se puede tocar y experimentar. Tocar y experimentar, pues me voy a hacer médico. Entonces, pues nada, pues cambié la orientación, empecé a estudiar medicina en Granada y pues acabé la carrera. Fue una época muy interesante porque viví en un colegio mayor, luego en otro colegio mayor, conocí a muchísima gente, me di cuenta de lo valioso que es abrir la cabeza al diálogo para escuchar a los demás, porque yo eso lo comentaba luego con mis hijos y les decía, mirad, salvo las verdades de la fe, del credo, lo demás es opinable. Entonces, pues se puede dialogar, ¿no? Entonces, después... yo ya quería ser oftalmólogo, el ojo me apasionaba porque lo de la luz y aparte es una especialidad muy milagrera, ¿eh? Entonces decidí estudiar oftalmología y tuve la suerte de conocer a uno de los grandes hombres de mi vida, que fue el profesor Carreras, el catedrático, y tengo dos anécdotas preciosas para él. Una es que cuando acabé la carrera,
pues yo sabía de oftalmología lo que había aprendido en cuarto de medicina, muy poco, un librito pequeño. Y entonces yo siempre he sido un poco intrépido o a lo mejor insensato, ¿eh? Y pensé, bueno, para que me enseñe otro, que me enseñe el que más sabe. Entonces me compré mi oftalmoscopio con mi bata y me fui a buscarlo. El primer día ya de médico, bueno, pues, con el catedrático. Entonces todo, así como ahora todas las clínicas son muy luminosas, antes eran todo el ojo, la cámara oscura, el oftalmoscopio, había que allí tal, Sí, o sea... era todo lo contrario, todo luminosidad, luz, blanco. Blanco, eso es. Entonces, pues yo me puse ahí en un rincón y pasó media hora y el hombre, él ya sabía que yo estaba allí. Y cuando acabó de explorarlo, me dice, por favor, ¿puede usted mirar al paciente que yo no sé lo que tiene? Y dije, este es mi momento de decirle que estoy limpio como un escoplo. Que no tengo ni idea. Me dice, Buenaventura, yo no sé ni cómo funciona el oftalmoscopio, pero la bata sí, porque me la acabo de poner y las prácticas, pero yo no sé nada. Dice, pero es usted médico, como yo. Entonces, usted lo va a mirar, mírelo. Entonces, pues yo lo estuve, no vi nada, porque yo no sabía manejar el aparato. Y le dice, pero no se preocupe, ni usted ni yo sabemos lo que tiene. Vamos a decírselo al paciente, que él ya sabe que no lo sabemos, pero mañana sí lo vamos a saber. Ahora usted y yo nos vamos a ir a mi casa, nos vamos a estudiar, que yo ya tengo mi ideilla, y mañana lo citamos y lo vemos. Entonces pensé, chapo, nadie me ha respetado tanto, valiendo yo tan poco, ¿eh? Esa fue una opción, ¿no? Y otra, ya cuando terminé la tesis doctoral, que en fin, yo me maté a estudiar en la especialidad porque era una especialidad preciosa, tuve la suerte y el agradecimiento, que se lo digo ahora, que seguro que está en el cielo, de que llegué y bueno, aunque estuve un año haciendo méritos, pero tuve la suerte de llegar cuando él estaba preparando su ponencia para la Sociedad Española, a mí me dio la tesina, después la tesis doctoral, o sea, que me metió en todo el fragor de la batalla, que es lo que uno necesita cuando quiere aprender, me metió en el banco de ojos, en fin. Y cuando acabé la especialidad, que él quería que yo me quedara allí como adjunto, de hecho me dio la plaza de adjunto, pero yo al final tenía la ilusión de irme con un profesor que había formado él, que era su yerno, que empezaba en Cádiz y que iba a empezar de nuevo a reorganizar todo un departamento. Para mí era muy interesante aprender desde cero para montar un departamento. Y después de darme la plaza y decirle ya que no, que era una faena lo que le hice, el hombre me miró y me dijo, tengo que decirle dos cosas. Dígame usted, don Buenaventura. Lo primero, tenga usted un dinero, porque allí va usted sin sueldo, sin nada. Va usted sin nada. Y va a ser duro aquello, porque yo ya sé lo que es formar una cátedra, ¿eh? Y luego, me gustaría decirle que para ser un buen médico necesita usted dos cosas. El 100% de cualificación técnica, que lo va a conseguir usted con los libros. Además, ya veo que usted me los ha copiado todos y que me ha falsificado todas las revistas, tiene usted todas las copias, va usted por mi casa, en fin. Ya sé que la bibliografía la maneja. Pero la otra cosa quiero que la aprenda usted, y es que cuando esté usted delante de un enfermo, ponga su corazón y su cabeza de rodillas delante del enfermo. Porque la dignidad de la persona que tiene usted enfrente le está abriendo lo más tierno, lo más difícil de su ser, que es la lesión, la enfermedad y el problema. Todos queremos vernos guapos, vernos grandes, claro. Pero abrir el alma y el dolor... Tener delante a una persona que no es fuerte, que no está bien, que está enferma, que está destruida, y ponerte desde encima, no puedes. Y bueno, entonces se lo agradecí enormemente y desde entonces eso lo tengo siempre en la cabeza. El dolor, el médico tiene una situación, es una vocación. Entonces tiene un mundo enfrente. El dolor, por regla general, puede ser repugnante, porque no es lo mismo estar trabajando en una galería de arte y decir Matisse, Gauguin, y irte a casa, colores, que no estar viendo una persona que con razón se queja, que tiene un problema, ¿no? Entonces,
El dolor tienes que llegar a entenderlo, que no te dé miedo, que además que el paciente se dé cuenta que tú estás cuerpo a cuerpo con él y que vas a estar, bueno, pues, y saber que aunque la cosa sea muy grave, siempre hay alguna solución que va a mejorar aquello. Y sobre todo, como decías, esa primera lección que te dio, ¿no? La humildad de decir, si no sé, no sé. No sé. Ahora voy a escuchar al enfermo que me cuente y voy a investigar. Ahora voy a dedicarle yo tiempo en casa, porque nadie nace sabiendo, y estamos aprendiendo. Y luego los enfermos te enseñan muchísimo. Yo tengo 2 anécdotas con enfermos que me gustaría decirlas. Una es la de un religioso que entró al quirófano viendo, tenía glaucoma, que es una enfermedad de tensión en los ojos y tal, había que operarlo, se operó, lo podía haber operado yo no lo operé, lo operó otro compañero y seguro que lo hizo bien, pero aquello se estropeó y se quedó ciego de los 2 ojos. Entonces, pues por mediación de unas monjas amigas mías, me lo llevaron a la consulta, yo le regulé la tensión ocular, pero no conseguí darle visión. Y cuando ya lo había visto 2 o 3 veces, me dice, doctor Guirao, ahora es cuando más veo. Claro, entonces en ese momento, cuando tú has fracasado como médico, cuando no has sido capaz de curarlo y estás desarmado, entonces te dice, no se preocupe, ahora es cuando más veo. Sí, me has quitado de algún modo una pregunta que te iba a hacer, porque hace años, hace varias temporadas, tuvimos a una amiga de la infancia, que es fisioterapeuta, estaba entonces estudiando psicología, pero ciega desde los 12 años, por un accidente de vehículo con su padre. Murió su hermano y ella quedó ciega con 12 años. Y nos contaba, vino con su perro, Crash, me acuerdo, que es la única vez que hemos tenido 2 invitados juntos. Y ya digo, yo le pregunté cómo había estudiado anatomía. Claro. La anatomía, me lo explicó perfectamente. Pero bueno, dijo en un momento concreto, dijo, yo hago verdad, y yo en mi vida hago verdad la frase de Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, sí, que lo importante es invisible a los ojos. Dice, yo ahora veo mucho más que veía antes, pero he tenido que superar y mirar de otro modo. Sí, sí, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer era ¿cómo respondes tú a esa pregunta? Porque desde la fe también tiene un elemento. Cuando Jesús cura a aquel ciego de nacimiento, y los fariseos y todo el mundo se enfrentan, ¿también nosotros estamos ciegos? Dice, claro, estáis ciegos, os lo he dicho. Dice, porque decís que veis, pero no veis. Claro. Bueno, la verdad es que este es un tema nuclear. Valorando la profesión de oftalmólogo, que para mí es mi pasión dominante, pues la visión natural no tiene nada que ver con la visión sobrenatural. O sea, cuando aparece en el espectro del ser humano la visión sobrenatural, es, entre otras cosas, es sorprendente y apabullante. Y tengo una anécdota sobre ese tema. Además, una anécdota de 2 oftalmólogos judíos que hicieron la tesis doctoral sobre los quelantes que curan la úlcera corneal producida por la causticación de excrementos de pájaro. Y ellos descubrieron los quelantes en el siglo XVIII, me parece. Pero Rafael, el arcángel Rafael, 5, 3 o 7.000 años antes ya lo sabía. Entonces, a mí eso me llevó a la conclusión de lo siguiente. Sin dejar de estudiar una página, un libro, lo que haga falta, sin dejar de ir a congresos, jamás voy a llegar tan lejos como contemplando la verdad sobrenatural. Todo está escrito en la revelación. Lo que hace falta es contemplarlo y el médico se enfrenta ante la realidad científica de que a los 5 años lo que antes era una verdad casi absoluta ha desaparecido. Ejemplo, Barraquer, el gran Barraquer, la máxima de Barraquer. Incisión pequeña, problema grande. Ahora, incisión grande, problema grande. Llegamos a la microcirugía, ahora llegamos a para operar una rodilla, te hacen prácticamente un agujerito de 2 milímetros, hay artroscopia y antes
Exactamente, y antes se extirpaba el menisco y ahora se opera sin extirpación y la rehabilitación es mucho más rápida. Entonces, en esta profesión nosotros necesitamos creer en algo eterno, en la vida sobrenatural. Y entonces, por el tema de buscar al hombre, yo he encontrado al hombre en el enfermo y en Jesucristo. O sea, Jesucristo para mí es el hombre, el hombre hecho Dios, el hombre Dios y hombre verdadero. Entonces, creo que he tenido suerte porque empecé buscando al hombre y lo he encontrado. Y bueno, en la época que estamos ahora mismo, en la Pascua, es que ya vamos incluso a una situación escatológica, o sea, estamos delante del viviente. Delante del viviente. Delante claro. del viviente, está vivo. Como tú dices, es entrar en otro mundo diferente. Entrar en otro mundo, es una dimensión escatológica. Ya que has hablado de encontrar al hombre, pero en un momento concreto también de tu vida encontraste a Conchi. Hombre, a Conchi. A la mujer de tu vida. Bueno, yo es que y madre de tus hijos. Yo de rodillas y con los brazos en cruz y con las orejas de burro no pago. Porque todo se me ha dado gratuitamente sin yo hacer prácticamente nada. Entonces, el médico necesita una mujer a su lado que lo entienda. El médico cuando llega de la guerra, por así decirlo, que es una guerra de amor, pero te cansas. Juan Pablo II decía que la persona que trabajando no se cansa, no ha trabajado bien, ¿vale? Entonces, cuando tú llegas prácticamente destrozado, yo además para montar la clínica que monté tenía que pasar la consulta a las 8 en Cieza, a la 1 en Caravaca, a las 5 en La Risaca y a las 8 me iba a mi consulta privada. Entonces, cuando yo llegaba a casa, bueno, pues imagínate que me hubiera encontrado una mujer pintada y arreglada para decir, vámonos a la calle. O sea, encontré, y de hecho voy a hacer una confesión que a ella creo que no le importará, pero prácticamente ella supo a las 3 horas de yo haberla conocido que yo era su hombre y ella era mi mujer. Es una mujer guapa, es inteligente y buena. O sea que son los tres atributos dificilísimos de encontrar. Y médico. Entonces empezamos a hablar, ella la conocía a la 1 de la noche porque una amiga suya que era pediatra quería que nos conociéramos y yo terminé la consulta a la 1 de la noche. Entonces no había cenado, me estaban esperando abajo. Y buscaron el modo. El modo, ya es tú que el espíritu femenino es tan inteligente que nosotros caemos siempre en la red. Entonces yo cuando hablé 2 palabras con ella me di cuenta, esta es una mujer de una profundidad mucho mejor que yo, tengo que ir a por ella. Entonces tiene unos ojos preciosos, preciosos, pero yo sabía que eso se lo había dicho mucha gente. Pero yo le dije, mira, no te voy a decir que tienes los ojos bonitos. Lo que sí te voy a decir es que posiblemente poca gente te ha dicho que te quiere y que te puede querer toda la vida. Pues ese puede ser yo. La desarmaste. Y entonces a partir de entonces, por eso yo creo que mi insensatez también, porque en ese sentido me lo jugué todo, ¿no? ¿Y qué pasó durante cuánto tiempo? Porque estuviste sin poder tener hijos, no venían. No venían porque yo tenía espermatozoides dinosauricos, posiblemente del estrés, y mi mujer tenía una enfermedad que era imposible. Total, que bueno, pues después de varias operaciones, del mejor ginecólogo, bueno, tal, que incluso nos mandaron a Barcelona, un gran instituto, que nos propusieron la fecundación in vitro y nosotros dijimos que no queríamos aquello porque no queríamos explicarle a un hijo nuestro que él estaba allí, pero que habíamos sacrificado a 4. Y pues decidimos empezar a buscar la posibilidad de adoptar. Y entonces me acuerdo que mi hermano, que siempre ha sido el embajador de las buenas noticias y uno de mis amores de mi vida, me dijo, Ángel, quiero que conozcas a un sacerdote. Y pues me llevó a conocer a un sacerdote de la obra, me regaló un libro, que es Cristo que pasa, y bueno, empezar a leerlo y empezar a llorar. Me daba vergüenza porque mi mujer no se daba cuenta de que el libro lo estaba leyendo y dice, ¿este qué está haciendo aquí?, ¿no? Y entonces el sacerdote, hablando con él, me dijo, Ángel, ¿cómo va la cruz? ¿Cómo va? Y dije yo, ¿qué cruz? La cruz siempre es escándalo.
¿Qué cruz? Y la cruz era no poder ser padres. Entonces, bueno, pues todo eso, ya viendo que no, pues empezamos a rezar. Yo me acuerdo que encontré en la obra la posibilidad de convertir que el mundo fuera tu altar. O sea, que podía santificarme en medio del mundo, en el trabajo. Luego, la santificación del trabajo es una fuerza fantástica para cuando no tienes fuerza tú encontrarla en que aquello es corredentor. Entonces, empezamos a girar en torno a toda esa nueva revolución espiritual y ahí encontré mi posicionamiento espiritual. Es decir, yo no necesito ser sacerdote, no necesito encerrarme. No necesito hacer nada extraño, sino vivir una vida plena en el día a día. En el día a día. Y desde entonces pues ha sido descubrir muchísimos mediterráneos, cada día es apasionante, porque en la vida cristiana, si tienes la audacia de parar de vez en cuando y hacer alguna norma de piedad, es como si recargaran las pilas, es como esos niños que están jugando con la consola y después le das un extra y la vida les sigue, ¿no? Es como te recargas, recargas la vida, ¿no? O invocar al Espíritu Santo, o las jaculatorias. Entonces, eso, y ya para colmo, me regaló que mi mujer también se hizo de casa, de la obra. Entonces, bueno, ya teníamos una autopista médica, ella se hizo oftalmólogo, como es mejor y más lista que yo, fue profesora universitaria, pues ya se ha jubilado, de oftalmología, con lo cual a mí me ha valido muchísimo eso para ser humilde a la fuerza, porque hay muchos médicos que pueden llegar a su casa diciendo, he operado, sí, pero yo a mi casa llegaba y decía, ¿qué has hecho? Una catarata. Bueno, pesa, te preocupes. Y luego cuando tenía que, oye, ¿has visto esto? Y como ya estudiaba... Entendía perfectamente, podía profundizar. Pero por eso lo que tú has dicho, cuando aceptas tu cruz, cuando te das cuenta que ella te está redimiendo y salvando, entonces Dios te regala 4 hijos. 4 hijos, 4 aventuras apasionantes. Bueno, que me los he pasado con ellos. Ese sinvergüenza es ahora chef y está haciendo aquí la tesis doctoral en la UCAN, porque como es inteligente quiere ser profesor universitario como su madre, no quiere ser cocinero como su padre. De casa como su padre. No, vamos terminando el tiempo, pero no quiero dejar pasar una cosa que hablamos con tu hermano también, y es que, bueno, ha salido esa foto de pequeños trabajando con la guitarra, con el laúd. Bueno, habéis formado grupos, habéis cantado los Ases, ¿cómo era otro grupo? Sí, Generación Espontánea. Generación Espontánea, habéis hecho discos, habéis grabado, y bueno, y tú eres compositor, etcétera, realizador, y lo último que has hecho, bueno, algo sobre Salcillo, ¿no? Bueno, ¿Cómo surgió aquello? Pues, cuéntanos esto. Tú sabes que hay una asociación internacional que se llama Belén Script, que la lleva don José Molero, que es un genio de hacer e inventar cosas. Entonces, él, pues, con el belenismo, pensó que tenemos aquí una figura mundialmente famosa, que es Salcillo, y que tenemos que, de alguna manera, pues, ponerla en su lugar. Y me dijo, Ángel, ¿tú podías componer la música del musical? O sea, digo, yo, como soy insensato, le dije, sin ningún problema. Empieza a mandarme, y entonces, durante un año, en los pequeños tiempos libres, pues, compuse toda la estructura musical, la grabé, la canté, y cuando no, pues eran pasajes que eran coreografías musicales, también en un pequeño estudio, mini estudio de grabación que tengo en casa, y aquello la verdad es que fue un éxito el 18 de marzo de 2019, y después lo hemos hecho en otros teatros, y lo íbamos a hacer en varios idiomas. ¿Cómo se llama exactamente? Se llama Salcillo me da vida. Me da vida. Luego, después he colaborado también con Belén Script en el Día de la Mujer, compuse 2 canciones, una que era a la mujer olvidada y otra a la mujer, a ti mujer, ¿no? Y lo último que hice fue ayer, que en mi página de Facebook, pues puse en una de estas grupos que hay, puse una canción a la Virgen María, y la oyó un grupo de mexicanos y les gustó.
Claro, es internacional, Facebook, sí, en cualquier lugar. Una pequeña nota. Yo había abandonado la música, pero mi hermano Paco, porque yo empecé a hacer oftalmólogo y ya, la música ya ha cumplido una etapa en mi vida y me dijo, no, tú ahora tienes que explotar este don y tal. No queremos desvelar nada, pero bueno, tenéis un proyecto ahí entre manos para difundir y seguir la música adelante en estas situaciones de pandemia y de situaciones que hay, que vamos a dejarlo ahí en el aire, que nos habéis propuesto y que vamos a ver lo que se hace. Muy bien. Ángel, una bendición. Simplemente, ¿por qué Ángel y Paco? ¿Por qué os pusieron ese nombre? Pues por los abuelos. El abuelo Paco era el padre de mi madre y Ángel el padre de mi padre. ¿Y te ha dicho alguna vez un paciente, ha sido usted un ángel en mi vida? Sí, bueno, yo con los pacientes he llorado con ellos. Una última anécdota. Antes de la pandemia, un mes antes, entra un señor morenito con 4 morenos, cuadrados, pero va prácticamente ciego, ¿no? Y entonces, pues, además era grosero, y la enfermera me dijo, lleve usted cuidado que este señor está muy irritado, ¿no? Bueno, pues cuando terminó la exploración, lo mandé a una clínica europea y ya cuando se iba, digo, ¿puedo pedirte un favor? Dice, dígame. Digo, mira, cuando vuelvas, cuando recuperes la visión, ¿puedes venir a darme un abrazo? Entonces, volvió y nos pusimos a llorar allí los dos. Esta foto, vamos a terminar con esta, porque, bueno, vosotros sois 2 hermanos, pero tu mujer no. Oh. Tu mujer está en familia extensa, tiene muchísimos cuñados y muchos sobrinos, en Canarias sobre todo, ¿no? Están todos ahí. Todos en Tenerife. Es decir, esta es familia. Familia, de tu mujer, mujer de y mi la mujer, familia tuya. Sí, encantadores, geniales, y cada uno con su historia de amor. Y mi suegra, que le llamamos la ambulancia, porque va siempre ayudando a todos. Ayudando a todo el mundo. Pues con esta foto de familia, hemos empezado hablando del valor de la familia y la riqueza que supone la familia para un niño y para un adulto. Encontrar, como tú decías, a la esposa en casa en un momento que te ayuda, no solo porque esté en casa o no, sino porque ese es tu apoyo en cualquier momento. Tener también a tu hermano como referente desde pequeño y hoy día. Y tener pues toda esta prole de sobrinos y de cuñados y de hermanos, y en el fondo, pues es una riqueza que ojalá la sepamos valorar en este mundo. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ti. Seguir componiendo, seguir tocando, seguir cantando, que tenemos que escucharos. Además, que habéis dejado un poco ahí los relevos en la familia también, en la música. Pues muchísimas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, cada miércoles, si quieren, aquí estamos de nuevo en Vidas con Luz, en esta 9ª temporada ya en que ustedes han querido que siguiéramos adelante. Pues hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.